éxito, China sería el segundo país que llega a Marte y logra que funcione una misión, porque lo intentó en el pasado Rusia y no funcionó. Y hace una semana Arabia Saudita también envió los Emiratos Árabes enviaron una misión a Marte también. Así que esta semana está corriendo ya en camino a Marte la misión de los Emiratos Árabes, está la de China, y la semana que viene, el 30, sale una misión de Estados Unidos a Marte también. Ok. O sea, que está todo el mundo queriendo llegar allá. Mira Todo el eso. mundo quiere llegar allá, y aunque usted no lo crea, Ajá. en los esquemas estos raros del Internet, ya hay gente vendiendo propiedades en Marte. ¿Qué tú me dices? Tan caras que son. Una parcelita así para buscarse algo. Ya hay gente que te puede vender 1 o 2 acres dependiendo de cuánto espacio tú quieres, y el precio promedio ahora mismo está bien económico, de 10 a 15 dólares por acre. Ah, caramba. Está bueno. Está bueno, está Puedes bueno. invertir en tu papel que dice que tienes un cantito de Marte, que no tiene ninguna validez, pero hay gente que está vendiendo eso y hay gente que lo está comprando. Alex, no es un chiste de mal gusto, ¿verdad? No es cierto. No, puedes hacer un search y dice how to buy a Sí. property in Planet Mars, y vas a ver que hay un montón de compañías, no una y dos, que hay un montón de gente vendiendo eso y hay un montón de gente comprando. Ya Me imagino que hay gente que va a invertir para salir del coronavirus, huirle al coronavirus. Sí, seguro. Yo no sé, yo me sorprendo siempre en el Internet, uno ve las loqueras más increíbles y como quiera hay gente que cae. Muchacho, man. Que sí. Ya me imagino a los anuncios, la propaganda. Conozca a nuestros clientes satisfechos con la compra de su solar en Marte. Con el papel y todo, Sí, aquí mira, ya yo invertí para mi familia, tengo 58,000 acres. Marte. Todo este canto que Increíble. usted ve aquí es mío. Exacto. Sí. Pero así es esto. Interesante, volvemos otra vez, el interés es muy grande de todo el mundo ahora en Marte. Hay ya varios proyectos de mover gente a Marte, incluso de hacer lo que se llaman casas 3D printer, que es una casa que literalmente se va a printear, la van a crear de los materiales que hay disponibles en Marte y que eventualmente en esas casas pudieran habitar seres humanos. O sea, Alex. esos son los planes. Uno de los propulsores más grandes de la importancia de llegar a Marte y colonizarlo es Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX, que esta semana celebró un gran triunfo en su empresa, porque si la empresa Tesla, que es la de los carros eléctricos, lograba 3 trimestres con ganancias corridas, le soltaban un bonito, un bonito de 2 billones de dólares. Qué bonito. Son buenos. Son buenos. Qué bonito, más chiquito. 2 Son buenos billones. y lo logró. No. Así que nada, todo el mundo camino a Marte. Qué falta de respeto al No. al dinero. Es que nosotros hacemos madrugando aquí a las 4 de la mañana. Muchacho. Esto es cruel. Es impresionante cuando usted quiere entretenerse y molestarse un poco, se mete a ver las tablas de la bolsa de valores, los charts, y va a ver cómo en esta crisis que ha ocurrido, las de tecnología literalmente parecen vuelos a Marte. El valor de las acciones van como cohetes hacia arriba y es inexplicable, o sea, porque sí estamos conscientes de que hay una necesidad y que mucha gente se ha movido al Internet para comprar, pero no hay una relación directa entre el precio tan exagerado y lo que está ocurriendo. Lo que sí ha pasado, y quiero mencionarlo, y Vela, que esto sí me va a decir, oye, tú lo dijiste también, es que hasta hace unos meses atrás, los que invertían en la bolsa de valores eran unas pocas personas que tenían interés o tenían el presupuesto para invertir en hacer ese tipo de inversión. Pero ahora se ha democratizado, es la palabra que están utilizando, el que puedas invertir en la bolsa de valores, porque hay diferentes aplicaciones que te permiten invertir poquito dinero y poco a poco ir expandiendo la inversión. Y ahora todo el mundo es experto.
No sé si te ha pasado que tienes amigos que nunca habían mencionado algo y ahora te dicen, no, mira, tienes que poner unos chavitos en esto o en lo otro. Es la nueva moda invertir en la bolsa de valores porque el retorno en estos días ha sido extraordinario y se ha ganado mucho dinero, pero vela que el cantazo viene. Bueno, tengo un amigo que me tiene loco con eso y dice que se ha gastado, se ha buscado un par de pesos ahí importantes. Ajá, cuando tú empiezas a ver a todo el mundo hablando del mismo tema, vela que el cantazo viene. Todo No lo es que para meterle miedo a la gente, es para que tengan precaución y no caigan como siempre en donde la gente se motiva tanto y entonces la ambición se activa. Exacto. Y los ves hipotecando casas porque me voy a ganar $1,000 nada más si me puedo ganar 100,000 en una semana. Y en una de esas que hipotecas la casa y lo metes en una inversión de esta de alto riesgo, que te lo dicen bien clarito, puedes salir trasquilado por lana y sales trasquilado. Así que con precaución, invierta. No estoy diciendo que no invierta, pero siempre con precaución. Cuando uno invierte en este tipo de inversión, tienes que estar dispuesto a perderlo todo y que tu vida continúe como si no hubiera pasado nada. Wow. Y qué difícil es perderlo todo, ¿verdad? Y seguir como si nada. Son ciclos que cambian, comienzan con una cosa y entonces ahora, primero eran los bitcoins, ahora son las inversiones en la bolsa de valores, después era aquello otro, que sé yo qué. Y no es que están mal, volvemos otra vez. Hay gente que tiene mucho éxito en esto, pero con precaución. Sí. Entre Fernán y yo, Alex, Moraima es la que invierte. Dos peladitos y ella sigue mirando para el lado. Por favor. Mira. Ay, no voy a decir. ¿Pero qué pasó? Mi Facebook ya parece Plaza Las Américas. Estoy buscándomela, anunciando medio mundo. A veces me acusan de meter miedo y no es eso lo que quiero, porque de hecho yo invierto en muchas de estas diferentes oportunidades que hay. Pero siempre con precaución y siempre mirando la data. No se deje llevar del consejo del amigo que nunca ha invertido y ahora es mágicamente un experto en la bolsa de valores, porque ganó dos veces corrida. Esto no es tan fácil. Si fuera tan fácil, todos fuéramos ricos y flaquitos y jóvenes, ¿verdad? En todo hay detalles y en los detalles está la gran diferencia. Así mismo es. Bien. Y uno de los problemas grandes que tiene ahora mismo la bolsa es que aunque somos muchos invirtiendo poquito, el poder grande todavía lo tienen los grandes que invierten muchísimo más. Y cuando ellos se salen, eso es lo que le llaman las ballenas, cuando ellos se mueven de un lado para otro, el valor de una acción puede cambiar dramáticamente de un momento. Cuando tú vienes a ver, bajó la marea y todo el que no tenía traje de baño se le nota. Porque cuando está todo el mundo nadando, todo el mundo, ¡ah, qué chévere! Nadie ve quién no tiene traje de baño. Cuando baja la marea, ¡ay, ay, ay! Sí. Se burlan de ti. Wow. Mira, traigo rapidito un tema que me han pedido mucho y es ¿qué necesito para trabajar desde la casa en estos momentos que está todo el mundo trabajando desde la casa? Y entonces quiero comenzar ese tema con una frase famosa que no sé si la has escuchado anteriormente, de hecho todo el mundo en Puerto Rico la ha escuchado, que es no es la flecha, es el indio. ¿Has escuchado eso? ¿Verdad? Sí, claro. Básica. No necesariamente. No sé si has visto las competencias de los arqueros olímpicos. Estas personas son los mejores en el mundo tirando flechas. ¿Alguna vez has visto uno con un arco bien de esos baratos que no tenga aditamentos y no tenga que parezca una nave espacial? De plástico. No. Todos utilizan el mejor arco que puedan comprar, porque ese arco es lo que le da la ventaja competitiva. Aunque son los mejores y tienen las destrezas y practican todos los días, buscan cómo conseguir el mejor arco para que la flecha dé en el blanco. Y lo mismo está ocurriendo ahora mismo cuando hablamos de tecnología para trabajar desde la casa. Está ocurriendo que hay personas que han decidido, voy a invertir en mi arco y mi flecha para que sea lo más eficiente y efectivo posible desde la casa, y hay otros que dicen, no, yo voy a seguir trabajando con lo que yo tengo. Y aquí viene la mala noticia. Vela, que cuando esto empiece a pasar, la crisis que estamos viviendo, las compañías van a comenzar a tratar de ser más eficientes
Y eficiente no significa otra cosa que comenzar a votar gente. Se van a quedar con unos pocos que lo hicieron bien trabajando desde la casa y van a despedir a otros que se quedaron en la casa haciéndolo de forma promedio. Se van a quedar con los extraordinarios. Y a veces la diferencia entre promedio y extraordinario puede ser buena conexión al Internet. ¿De verdad? Ok. Velocidad. Sí, porque sí. Velocidad puede ser que tú estás en un área en donde tú no puedes cumplir con tus requisitos, los requisitos de tu trabajo, porque la conexión al Internet en donde vives no es la mejor, versus que otro empleado tiene mejor conexión. O puede ser que uno de los empleados sabe dominar mejor el uso de la computadora que tú, que no le has dedicado el tiempo para ser eficiente y efectivo en la computadora. Oye, me hace todo el sentido. Sabes que a principio, cuando esto comenzó, pues yo, bueno, todavía estoy haciendo el segmento de televisión desde mi casa y a principio no había buena conexión. Y entonces, eso no hablaba muy bien de mí. Aunque yo no fuese responsable, ¿no? Tuve que mandar un técnico ir y revisar y demás, porque de lo contrario yo no pudiera estar en el aire. ¿Qué tú le dijiste? Mira, yo tengo la mejor laptop del mundo, o sea, no entiendo por qué. Y mi iPad es espectacular y la laptop no entiendo, no. Pero sí puede. Ajá. Acabas de dar el mejor ejemplo. ¿Sí? Acabas de dar el mejor ejemplo que se ha visto mucho en estos días, que muchos recursos de diferentes emisoras de televisión presentaban la persona remota y veías que uno con una conexión, iluminación y una cámara brutal, mientras que el próximo que venía parecía que estaba en Jurutungo, como uno dice. Es una cueva. Una cueva, y los productores notan eso, y la gente, el público nota eso, y entonces los productores decían, párate, no le demos tanto tiempo a porque se ve mal, o se escucha mal, o hay cosas ocurriendo detrás de él, el gatito caminando, lo que sea, versus que invirtió y tiene un setup increíble. Y la diferencia entre una cosa y la otra no es mucha, es simplemente intencionalmente querer mejorar lo que tienes para poder trabajar desde la casa. Y aquí hay unos detalles. Número uno, una de las cosas que siempre recomendamos es que puedas comprar la mejor computadora que tu presupuesto te permita. No es que tienes que comprar la más cara que existe, pero la mejor que puedas con tu presupuesto, y lo que va a decidir que es buena es el procesador, la memoria de la computadora y la tarjeta de video de la computadora. Lo mejor que puedas, y puede ser tanto Mac como PC, eso no importa, los que usan Apple o los que usan PC, ahora mismo no hace una diferencia entre una y la otra. Lo próximo, que esta es una parte que subestima mucho la gente, es un buen escritorio o área de trabajo. Okay. Porque si vas a hacer tu trabajo desde la casa, es tu trabajo, no puedes pretender trabajar desde la casa en la cama o en la sala viendo televisión. O en la mesa del comedor para siempre. Puedes hacerlo durante un tiempo, pero si ves que se está extendiendo el tiempo que vas a operar desde la casa, necesitas tener un área de trabajo, y una de las cosas que se está recomendando es un escritorio que te permita trabajar sentado y de pie. Oye, Alex, me imagino que habrá compañías ya que estarán vendiendo combos que incluyan todo, la máquina, la luz, el micrófono, la mesa, medio mundo, era un combo completo. Hay compañías que se están dedicando a eso, y hay compañías incluso que te están haciendo setup ergonómicos, que es lo que se llama ergonómicos, que es qué escritorio tú necesitas para el área que tienes disponible, incluyendo con tu altura y tipo de trabajo que haces. O sea, que es un paquete completo. Otra cosa que siempre es importante es la silla que vas a utilizar en el escritorio, porque hay personas que en el trabajo tenían tremenda silla, pero cuando van para la casa, entonces ahora nadie ha invertido en una silla, están trabajando en la silla del comedor. Sí. Y no hay forma de entrarle 8 horas como hacían en el trabajo desde la silla del comedor. Imagínate, sí. Y muchas de estas cosas incluso se pueden negociar con el patrono, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos los patronos están haciendo paquetes completos para dejar a los empleados cero en la casa. Ay, Dios mío. Porque no van a volver. De hecho, eso fue lo que ocurrió conmigo. A mí me hicieron un cero completo. Me dijeron, ok, Tom, ¿qué necesitas? Este es un checklist, manda a pedir lo que tú quieras de aquí. Ok. Porque la oficina no vuelve. Literalmente ya nos dijeron que no vuelve.
Entonces, ¿Cuánto hace que tú no vas a la oficina, Alex? De que ya estás full desde la casa. yo llevo ahora ya, voy para 5 meses. Ok, ¿y que la oficina no vuelve en buen tiempo o que no va a volver? A nosotros ahora mismo nos dijeron que ya el lease de la oficina en donde yo trabajaba no lo van a renovar. O sea, si volvemos no es para la misma oficina. Ya sí hay muchas compañías aquí en Puerto Rico que están en esas mismas desde marzo cerradas, trabajando desde sus casas, pero la empresa le provee el equipo. Porque tú no puedes exigirle a un empleado que no tenga el equipo, ¿no? Así Correcto. Las empresas que han sido listas lo han hecho así, porque no, desafortunadamente no todas. Interesante, la empresa mía yo sé que no va a volver, porque el trimestre fue mejor que cuando trabajamos allá en la oficina. Okay. Wow. Los resultados de eficiencia y producción fueron más altos. Así que ellos dijeron, párate. Vamos a setear a todo el mundo desde la casa, que no tengan excusa, y que cada lugar. Y entonces lo que ha ocurrido es que como sabemos que no vamos a volver, todo el mundo está trabajando mejor que nunca. Ya nadie está yendo suavecito, porque sabemos que esto es el jueguito de la silla, que ya mismo la música se va a acabar y hay 2 o 3 que se van a quedar sin silla. Alex, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Sí, señor. Antes de que se vaya, te dejo con una pregunta para cuando regresemos. ¿Cómo eres supervisado tú y tus compañeros por la compañía? ¿Está bien? Cuando regresamos. Perfecto. Okay.